Hay modalidades de Minecraft que fueron populares, y después está Skywars, un modo de juego que durante años dominó los servidores, conquistó YouTube y convirtió a miles de jugadores en expertos del PvP, porque hubo una época donde si entrabas a cualquier servidor importante siempre había alguien jugando a Skywars, y si abrías YouTube era prácticamente imposible no encontrarse con una partida. Pero como un simple mapa de islas flotando en el vacío terminó convirtiéndose en una de las modalidades más importantes de toda la historia de Minecraft, y todavía más importante, ¿por qué después de tantos años sigue siendo uno de los minijuegos más recordados de toda la comunidad? Bueno, para responder eso primero hay que entender una cosa. Skywars parecía una idea demasiado simple. Cada jugador aparecía en una pequeña isla flotando en el vacío. Alrededor había muchas otras islas con más jugadores, y en el centro del mapa siempre estaban los mejores cofres. El objetivo era sencillo, abrir los cofres de tu isla, conseguir el mejor equipamiento posible y construir un puente hacia las otras islas y eliminar al resto de jugadores. Y convertirse en el sobreviviente. Explicándolo así no parece nada del otro mundo, pero en la práctica era completamente diferente, porque Skywars mezclaba perfectamente todo lo que era divertido de Minecraft. Tenía PvP, tenía estrategias, tenía parkour y tenía construcciones, y también tenía un factor muy importante, la improvisación. Nunca sabías qué objetos podían tocarte en los cofres. A veces conseguías una espada increíble apenas empezabas la partida, otras veces encontrabas unos bloques para construir y nada más. Y eso hacía que cada partida fuera completamente diferente. No existía una estrategia perfecta, había que adaptarse constantemente, y justamente ahí estaba una de las claves de su éxito. Pero Skywars también tenía otra ventaja enorme, las partidas eran rapidísimas. Si perdías no pasaba nada y en cuestión de segundos ya estabas jugando otra vez. Si ganabas la sensación era espectacular, porque cada victoria se sentía realmente merecida. Habías derrotado a todos los demás jugadores, o por lo menos a la gran mayoría, y eso hacía que fuera muy difícil dejar de jugar. Siempre pensabas lo mismo, una partida más, y esa partida terminaba convirtiéndose en 10. Con el paso del tiempo, cada vez más servidores empezaron a agregar la modalidad de Skywars, y cuanto más jugadores entraban, más competitivo se volvía. La comunidad empezó a descubrir nuevas técnicas, aprendieron a construir puentes mucho más rápidos, a combinar mejor los objetos y a calcular cuándo convenía atacar y cuándo era mejor esperar. Lo que había empezado como un simple minijuego terminó convirtiéndose en un lugar donde mejorar requería muchísimas horas de práctica, y eso hizo que aparecieran jugadores realmente impresionantes. Pero donde Skywars explotó de verdad fue en YouTube, porque era un contenido perfecto, las partidas duraban pocos minutos, siempre ocurría algo, siempre habían peleas, caídas al vacío, jugadas increíbles y remontadas que parecían imposibles. Cada video era diferente y eso hizo que miles de creadores empezaran a subir Skywars prácticamente todos los días durante bastante tiempo. Entrabas a YouTube y era normal encontrarse con miniaturas llenas de espadas de diamantes, islas flotantes y jugadores cayendo al vacío. Skywars estaba absolutamente en todos lados, y en cuanto más videos aparecían, más personas querían probar la modalidad. Se produjo el mismo efecto que tuvieron otros grandes modos de juego en el Minecraft. Los videos atraían a los jugadores y los jugadores hacían que apareciera todavía más videos. Era un círculo perfecto. Pero había algo que hacía a Skywars diferente del resto. Algo que terminó convirtiéndolo en uno de los modos de juegos más competitivos de toda la historia de este juego. Y justamente eso hizo que millones de jugadores no pudieran dejar de jugar. Porque Skywars era un modo muy fácil de aprender, pero increíblemente difícil de dominar. Cualquiera podía entrar a una partida y entender el objetivo en menos de un minuto, pero ganar de forma constante era una historia completamente diferente. Con el tiempo empezaron a aparecer jugadores capaces de construir puentes a una velocidad impresionante, otros dominaban el PvP como si llevaran años practicando. Y algunos incluso eran capaces de ganar partidas prácticamente sin equipamiento. El nivel empezó a subir cada vez más y mientras más competitivo se volvía, más personas querían mejorar. Ese fue uno de los grandes secretos de Skywars. Siempre había algo nuevo que aprender, cómo administrar mejor los recursos, cómo atacar sin quedar expuesto, cómo sorprender a otro jugador, o simplemente cómo mantener la calma cuando quedaban solamente dos personas con vida, porque cualquier error podía costar de la partida. Y eso hacía que cada victoria se sintiera realmente especial. Pero mientras los jugadores mejoraban, los servidores también evolucionaban. Cada uno empezó a agregar sus propias mecánicas, nuevos kits, objetos especiales, mapas completamente distintos, eventos temporales y modos de juego donde las reglas cambiaban por completo. Aunque la idea principal seguía siendo la misma, cada servidor conseguía darle su propia personalidad, y eso hacía que siempre hubiera una nueva experiencia por probar. Sin embargo, creo que el mayor responsable del éxito de Skywars fue su comunidad. Durante años aparecieron miles de videos enseñando estrategias, configuraciones para mejorar el PvP, retos imposibles, partidas clasificatorias, momentos graciosos y jugadas que aparecían sacadas de una película. Era el tipo de contenido que podías ver durante horas sin aburrirte. Y cuanto más crecía YouTube, más crecía Skywars, se alimentaban mutuamente.
Pero como pasa con todas las tendencias, con el paso del tiempo empezaron a aparecer nuevas modalidades. Bedwars comenzó a ganar cada vez más popularidad y los desafíos de supervivencia explotaron. Los servidores empezaron a apostar más por experiencias completamente diferentes y poco a poco Skywars dejó de ser el protagonista principal. Aunque eso nunca significó que desapareciera, porque incluso hoy sigue siendo uno de los modos más jugados de muchísimos servidores. Y lo más curioso es que muchos jugadores volvieron exactamente por la misma razón que hace años, que las partidas seguían siendo rápidas, seguían siendo intensas y tenían una mezcla perfecta entre estrategia, habilidad y un poco de suerte. Además, Skywars dejó un legado enorme. Muchísimas modalidades que aparecieron después tomaron ideas que este modo ya utilizaba. Las islas flotantes, la importancia del loot inicial, la presión constante de moverse antes que los demás, esa sensación de que cualquier pelea podía definir toda la partida. Skywars demostró que es un minijuego que no necesita ser complicado para enganchar a millones de personas. Solo necesitaba una buena idea y una comunidad dispuesta a llevarlo al siguiente nivel. Cuando hablamos de las épocas doradas de Minecraft, es imposible no pensar en Skywars. Fue una modalidad que ayudó a millones de personas a descubrir los servidores, que impulsó a cientos de creadores de contenido y que hizo que muchísimos jugadores estén interesados por mejorar en el PvP. Para muchos fue el primer minijuego competitivo que jugaron de este juego y probablemente también uno de los más divertidos. Hoy quizás ya no ocupe el mismo lugar que hace algunos años, es normal, las tendencias cambian, aparecen nuevas modalidades y la comunidad siempre encuentra otra forma de divertirse. Pero eso no cambia todo lo que consiguió, porque muy pocos minijuegos pueden decir que marcaron una generación entera de jugadores, muy pocos pueden decir que estuvieron durante años entre los contenidos más vistos de todo YouTube, y todavía menos pueden presumir de seguir siendo recordados con tanto cariño después de tanto tiempo. Skywars no fue solamente un minijuego, fue una parte muy importante de la historia de Minecraft. Y aunque hoy existen cientos de formas diferentes de jugar, cada vez que alguien entra a una isla flotando en el vacío, abre su primer cofre y empieza a construir un puente hacia el centro, es imposible no recordar por qué Skywars se convirtió en una auténtica leyenda en Minecraft.